Chile, 29 de diciembre de 2025. Hoy analizamos los movimientos de un Estado en plena acción. Sí, vamos a ver un poco de todo. Veremos una reestructuración a fondo de cómo se gestiona el riesgo financiero público. Que es un tema fundamental. También una oleada de licitaciones de obras que van desde el aeropuerto de la capital hasta un embalse crucial. Y además, decisiones delicadas en medio ambiente, sanidad y asuntos indígenas. Y es ahí donde surgen las preguntas más interesantes. Exacto. Decisiones que nos obligan a plantearnos una pregunta central. ¿Cómo una maquinaria burocrática tan enorme se adapta a la realidad humana y cultural de su gente? Bueno, pues vamos a empezar a desgranar esto. Hay un decreto del Ministerio de Hacienda que parece ser mucho más que papeleo. Muchísimo más. Da la sensación de que cambia por completo las reglas de juego sobre cómo el Estado protege su dinero. Totalmente. Es el decreto 1243 y es una pieza clave. Lo que hace es modernizar las herramientas que tiene el Estado para protegerse de vaivenes económicos. De la incertidumbre del mercado. Eso es. Hablamos de contratar derivados financieros. Swaps, forwards, futuros. Nombres que a veces asustan un poco. Sí, pero en esencia son como pólizas de seguro. Si tienes una deuda en dólares, por ejemplo, puedes contratar uno de estos instrumentos para fijar el tipo de cambio. Y que una subida brusca no te destroce el presupuesto. Justo. Es una forma de reducir la incertidumbre. Pero claro, estos instrumentos tienen su lado oscuro. Son los que estuvieron en el centro de la crisis financiera de 2008. Imagino que el decreto no es un cheque en blanco, entonces. En absoluto. Y esa es la clave de todo. El decreto anterior era del año 2003. Un mundo completamente distinto. Totalmente. Este nuevo marco es una respuesta directa a las lecciones aprendidas. Y la primera regla, la más importante, es de oro. Se prohíbe la especulación. Vale. Cada operación de cobertura tiene que estar vinculada a un activo o pasivo real y concreto. Si el Estado no tiene esa deuda o esa inversión, no puede contratar el seguro. Una barrera para evitar que nadie juegue al casino con el dinero público. Dicho así, suena perfecto. Vale, eso es fundamental. Pero, ¿quién se encarga de que esa regla se cumpla a rajatabla? Porque la tentación, bueno, siempre está ahí. Aquí es donde la arquitectura de control se vuelve muy interesante. El decreto crea una estructura con 3 áreas separadas, dentro del Ministerio. Para evitar, supongo, la picaresca y los conflictos de interés. Precisamente. Hay un área legal, que negocia los contratos marco con los bancos, luego un área de contratación, que es la que ejecuta las operaciones, La preaprieta el botón, digamos. sí, y un área de análisis de riesgos, que es como el cerebro estratégico, la que define la política y los límites. Entiendo la separación de funciones. Pero si el área de contratación es la que habla con los bancos, ¿no podría haber ahí un punto débil? Es una pregunta muy pertinente. Sobre todo porque se permite el trato directo en casos excepcionales, sin un concurso público. Es un riesgo, sí, pero el decreto intenta blindar eso de 2 maneras. Primero, la norma general es la licitación pública. Que compitan varios bancos. Claro, para conseguir el mejor precio. El trato directo es la excepción absoluta y tiene que estar muy, muy justificado. Y segundo, y esto es un detalle revelador, A ver, se exige que todas las negociaciones del área de contratación queden grabadas. vaya. Es un mecanismo de transparencia brutal. Si algo huele mal, la grabación está ahí. Una grabadora como vigilante. No está nada mal. ¿Y hay algún control externo a esas 3 áreas? ¿Alguien que supervise a los supervisores? Sí, y es la pieza final del puzzle. La Tesorería General de la República. ¿Qué papel juega? Actúa como un auditor externo independiente. Su trabajo es coger cada operación cerrada y verificar los precios con fuentes de mercado distintas. Ajá, o sea, con otras fuentes que no sean las del banco con el que se ha contratado. Exacto. Así se aseguran de que no se ha pagado de más ni se ha favorecido a nadie. Es un sistema de dobles y triples verificaciones. Se nota que está diseñado para ser a prueba de balas, o al menos intentarlo. Y para que tengamos una idea del terreno de juego, hoy el Banco Central fija el dólar en 904,54 pesos y el euro en 1,064,42. Es en este mar de cifras cambiantes donde el Estado necesita estos flotadores financieros. Así que, por un lado, tenemos al Estado intentando gestionar riesgos financieros enormes y abstractos en los despachos. Pero ese mismo Estado, con ese mismo dinero, también está poniendo hormigón y construyendo cosas muy tangibles sobre el terreno. Exacto.
Y la lista de licitaciones del Ministerio de Obras Públicas que vemos hoy no es una colección de proyectos al azar. No. No, para nada. Dibuja un mapa muy claro de la estrategia del país. No es solo gastar dinero, es invertir con un propósito. ¿Cuál dirías que es el proyecto estrella de hoy, el que mejor define esa estrategia? Sin duda, la Asesoría para la Inspección de la Construcción del Embalse Zapallar, en la región de Ñuble. Por el dinero. No es solo por el tamaño del contrato, que es enorme, más de 8.200 millones de pesos, sino por lo que significa. ¿Qué es? Es una inversión a casi 5 años vista para garantizar la seguridad hídrica en una de las despensas agrícolas del país. Es el Estado pensando no en las próximas elecciones, sino en las próximas décadas. Una apuesta por la resiliencia frente al cambio climático. Justo eso. Y de la resiliencia del agua pasamos a la conectividad. Veo proyectos en los dos extremos del país, desde el aeropuerto más grande hasta uno de los más remotos. Efectivamente. Por un lado, se invierten más de 500 millones en la conservación del aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, el principal nudo de conexión del país. ¿Lógico? Pero por otro lado, se destina una cantidad similar, incluso un poquito superior, a conservar el camino de acceso al aeródromo Robinson Crusoe. En el archipiélago de Juan Fernández. Mismo. Y esto no se hace por rentabilidad económica directa, obviamente. Es una declaración de principios. Claramente. Es mantener la soberanía y la conexión con los territorios más aislados y estratégicos. Entonces, si conectamos los puntos, la estrategia parece ser triple. Asegurar recursos vitales como el agua, mantener la cohesión territorial llegando a zonas remotas y ¿qué más? El tercer pilar es la equidad social, llegar a la escala comunitaria. Vemos proyectos más pequeños pero igual de importantes. Por ejemplo, Pues mira, el diseño para mejorar el agua potable rural en Santa Juana, o la reposición de una tenencia de carabineros en un paso fronterizo clave como es el Cardenal Samoré. entiendo. Y también es interesante ver a la Comisión Nacional de Riego publicando resultados de concursos para ayudar a pequeños agricultores a modernizar sus sistemas. Se ve una acción del Estado en todas las escalas, la macro, la estratégica y la local. Y es en esa escala local y humana donde la maquinaria del Estado a veces choca con realidades más complejas. Uf, sí. Pasamos ahora a una resolución del Ministerio de Desarrollo Social que es, como mínimo, delicada. Se suspende un proceso de consulta con el pueblo mapuche. Sí, es un asunto complejo. Y aquí, nos basamos estrictamente en lo que dice la resolución oficial para explicarlo. Por supuesto. Había en marcha un proceso de consulta, amparado en el Convenio 169 de la OIT, sobre un nuevo sistema de tierras en 4 regiones del sur. Y se suspende. Se suspende. Lo que hace el documento de hoy es suspender ese diálogo por 5ª vez consecutiva desde septiembre, esta vez por 15 días hábiles. 5 suspensiones seguidas. Eso suena que algo no va bien. ¿Cuáles son los motivos que dé el gobierno para volver a pulsar el botón de pausa? La resolución argumenta 2 cosas principales. La primera es, más burocrática. Dicen que necesitan más tiempo para analizar la información y las propuestas que ya han hecho las comunidades. De acuerdo. Pero la segunda razón es mucho más profunda y reveladora. El texto reconoce que las propias comunidades han manifestado que es muy difícil participar en estas fechas en pleno verano austral. Claro. Y aquí, cito casi textualmente, se alude al deber del Estado de respetar la integridad cultural, mencionando que en esta época se realizan ceremonias y ritos tradicionales. O sea, la burocracia con sus plazos y sus procedimientos se topa con el calendario vital y espiritual de un pueblo. Y en este caso decide frenar. Exactamente. Es un ejemplo perfecto de esa tensión de la que hablábamos al principio. Se concluye que no existen las condiciones para continuar adecuadamente el proceso. Es un reconocimiento de que la rigidez tiene que ceder. Sí, es un gesto de flexibilidad, aunque claro, las suspensiones reiteradas también podrían interpretarse como una falta de avance en el fondo del asunto. Es delicado. Muy delicado, sí. Y sin salir de las decisiones de largo alcance, el Ministerio del Medio Ambiente también mueve ficha en un área fundamental. Sí, aunque es algo más técnico. Se oficializa el nombramiento de los nuevos representantes del Ministerio en el Comité de Clasificación de Especies. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues mira, se nombra a Chariftala González y a Reinaldo Avilés Pizarro. Puede sonar a un nombramiento más, pero este comité es el cerebro científico que está detrás de la protección de la biodiversidad del país. Ah, vale. Son ellos quienes asesoran para decidir si una especie está en peligro de extinción o vulnerable, siguiendo los criterios internacionales.
Su dictamen es lo que activa después las políticas de conservación. O sea que poner a las personas adecuadas aquí es crucial. Es absolutamente crucial. De acuerdo. Hemos visto las grandes estrategias financieras, las obras públicas, los complejos diálogos sociales, pero el Estado también es una maquinaria que funciona en el día a día, Claro, con decisiones que afectan directamente al bolsillo y la vida de la gente. desde luego. Y un buen ejemplo lo tenemos hoy en la Superintendencia de Salud. Publica 2 resoluciones que son muy concretas. La primera. La primera fija los precios finales que las aseguradoras de salud privadas, las conocidas allí como ISAPRES, podrán cobrar por el Plan de Garantías Explícitas en Salud, el Plan GES. Aquí es fácil perderse en la letra pequeña de las cifras. ¿Cuál es el verdadero titular más allá de los números exactos? El titular es que el regulador no es un mero notario que acepta lo que dicen las empresas. Está ejerciendo su poder. Exacto. Por ejemplo, en el caso de una de las aseguradoras, Nueva Más Vida, la empresa propuso una prima y la superintendencia, tras su análisis, la ha obligado a bajarla más de un 10%. Anda. Eso demuestra que el sistema de verificación funciona y que tiene un impacto directo en lo que pagan los afiliados. No es solo papeleo, es protección activa del consumidor. ¿Y la segunda resolución de salud? Parece más operativa, pero también busca solucionar un problema muy humano. Sí, es una circular que parece menor, pero que tiene un gran impacto. Permite que se pueda atender a pacientes del Plan GES, aunque no tengan el documento de identidad nacional, el llamado RUN. Ah, qué interesante. Abre la puerta a usar identificadores provisorios para extranjeros o, en el caso de los recién nacidos, el documento de la madre o el padre. Es pura lógica. La salud no puede esperar a que se complete un trámite burocrático. De nuevo, es la maquinaria adaptándose para no dejar a nadie atrás. Y para terminar, el ejemplo perfecto de ese engranaje silencioso que mantiene todo en marcha. Un decreto del Ministerio del Trabajo que a primera vista parece un asunto interno sin importancia. Lo parece, pero es vital. El decreto establece el orden de sustitución para el cargo de secretario regional del Ministerio de Trabajo en la región del Maule. O sea, ¿quién reemplaza a quién? Eso es, fija una cadena de mando clara. Si el titular no está, le sustituye la directora regional de Previsión Social. Si tampoco está, la directora regional del Trabajo. Y así sucesivamente. Es el aceite que lubrica la maquinaria del Estado. Totalmente. Garantiza que, pase lo que pase, la cadena de mando nunca se rompe y siempre hay alguien con la autoridad para tomar decisiones. Es la base de la continuidad del servicio público. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo de este 29 de diciembre, ¿qué imagen nos devuelve? Nos devuelve la imagen de un Estado con múltiples cerebros funcionando a la vez. ¿Cómo es eso? Pues un cerebro financiero, que intenta proteger al país de la volatilidad global con herramientas cada vez más sofisticadas. Y controladas. Y muy controladas. Luego un cerebro inversor, que despliega capital en infraestructuras pensando a largo plazo y en todas las escalas. Y un cerebro social y administrativo, que lidia con la complejidad de los asuntos indígenas, el medio ambiente y la gestión diaria. Y todo ello nos lleva de vuelta a la pregunta con la que empezamos. Al ver esta mezcla de decisiones, desde un decreto sobre derivados financieros casi impenetrable hasta la pausa de una consulta indígena por respecto a ceremonias de verano, la pregunta sigue ahí, flotando. Efectivamente, vemos un intento constante por equilibrar 2 fuerzas. Por un lado, la necesidad de procedimientos robustos, reglas claras y una burocracia predecible. Lo que da seguridad y evita la arbitrariedad. Eso es. Y por otro, la obligación de ser flexible, de escuchar y de adaptar esos mismos procedimientos a una realidad económica, cultural y humana que es, por definición, cambiante y diversa. Y quizá el éxito de un Estado moderno no se mida solo por el tamaño de sus embalses o la solidez de sus finanzas, sino precisamente por su capacidad para gestionar esa tensión, por cómo logra que su maquinaria, inevitablemente rígida, baile al ritmo, a menudo impredecible, de la gente a la que sirve. Una buena reflexión. Una pregunta que desde luego un solo día en el diario oficial no puede responder, pero que nos obliga a seguir observando.